tiempo se nos está acabando, ¿verdad? Es la última sesión y en estas 2 horas voy a tratar de condensar a 2 escritores, voy a tratar de condensar mis conocimientos sobre 2 escritores fundamentales en la literatura universal, autores que tienen una trascendencia y tienen discípulos y otros escritores aún en este tiempo otros escritores en otro tiempo siguen su camino, tienen una influencia sobre otra, no solamente sobre la literatura rusa, sino sobre otras literaturas y otras sociedades. León Tolstoy, como ya lo saben, es un gigante, es una personalidad excepcional por muchas cosas, por su talento, por su estilo, por su concepción de la vida y por su valentía, por su coraje para ponerse enfrente, para combatir a los poderosos, a enemigos que son poderosísimos. Es el escritor de vida más amplia de todos los que hemos visto. Nació en 1828 y nació en 1910. Los mayores escritores del siglo XIX son Pushkin, Lermontov, que tiene una novela soberbia que vale la pena leer, que se llama Un héroe de nuestros tiempos. Turgeniev, que es también un autor asombroso, un estilista, como posiblemente no hubo en Rusia, y muy atento a los aires sociales, a la atmósfera social. Turgeniev escribió varias novelas, pero entre ellas hay una que fue un escándalo en su época, que causó una conmoción al ser publicada, que es Padres e Hijos. Es una novela sobre la lucha de generaciones, de puntos de vista, donde la nueva Rusia se trata de liberar de los yugos del pasado, de las costumbres del pasado. Otro es Dostoyevsky, Tolstoy y Anton Chejov. Vamos a ver para que tengan idea de cómo está desarrollado esto en el tiempo. Alejandro Pushkin, 1799-1837. Muerto en un duelo.
Nikolai Gogol, 1809-1852, muerto de demencia. Después de Gogol está Lermontov, el autor de un héroe de nuestro tiempo. No tengo las fechas, pero es más o menos es el que sigue de Gogol, y muerto muy joven en un duelo. Fyodor Dostoyevsky, 1821-1881. Muerto a causa de sus desarreglos nerviosos. León Tolstoy, 1828-1910, muerto en una pequeña estación de ferrocarril en un esfuerzo por escapar de su casa y de su familia. Iván Turgeniev, 1818-1883, muerto en el exilio. Y Anton Chejov, 1860-1904, muerto de tuberculosis. Como ven, el único longevo es Tolstoy, quien muere casi como a los 80 años, ¿no? 78. El segundo más el segundo en edad, en mayor edad, es Turgeniev, que muere 65. Los otros mueren entre los 30 y los 40 años, y en condiciones anómalas para nuestra época. Dos en un duelo, en un duelo cada uno, claro. Dos muertos, muertos en un duelo. Otros dos, Gogol y Dostoyevsky, muertos por enfermedades nerviosas. Gogol por locuras de plano. De estos escritores, la mayoría pertenecen a la más alta aristocracia, a familias opulentas, con títulos de nobleza muy antiguos, con haciendas inmensas, con palacios en una o dos de las dos capitales, Moscú o San Petersburgo, y castillos en sus haciendas. Pushkin, Lermontov, Turgeniev pertenecen a este mundo de corte, mundo elegante, mundo en el que se hablan varios idiomas, en el que se tienen los medios para viajar a París, para pasar temporadas en Italia, para moverse.
Otros dos, Nikolai Gogol y Fyodor Dostoyevsky, son descendientes de una nobleza campesina, nobleza de segundo orden. Y Anton Chejov es el primero que no tiene nada que ver con la nobleza. Es hijo y nieto y bisnieto y es descendiente de muchas generaciones de siervos. Él nació precisamente un año después de la abolición de la servidumbre. Pero en su mundo, el mundo familiar, ha formado parte en toda su vida anterior en condiciones de servidumbre. Son gente que se puede comprar, que se puede vender, que se puede rifar, que se puede jugar a las cartas, que se puede obsequiar, como se obsequiaban tanto a los niños pequeños como mascotitas. Entonces, el cambio en este siglo, en estos años, el cambio mayor que se observa resulta de la aparición de Chejov, de la obra de Chejov. La sociedad cuando empieza Chejov a escribir, la sociedad es diferente, se habían dado grandes saltos. El único de los escritores anteriores que toma como personajes a gente menuda, a empleados minúsculos de rango, de poquísimo rango, es Gogol. Y por excepción en alguna de sus obras, entre otras El Doble, es Dostoyevsky. Pero en las grandes novelas de Dostoyevsky, como en todas las novelas anteriores, los protagonistas forman parte de la capa social a la que pertenecen sus autores. Son príncipes, son condes, son duques, son mariscales. La vida de estos personajes transcurre gran parte en los círculos de la corte, los círculos formados por la gente de la corte. Tolstoy no es ninguna excepción, pertenece por la parte paterna a la familia de los condes de Tolstoy, una que tiene raíces inmensamente antiguas, tradiciones muy fuertes, y por la parte materna sería príncipe Volkonsky. Su mujer, su madre, fue una princesa Volkonskoya. De todos ellos es el mejor, el más grande retratista de los placeres, pero también de las privaciones
y los conflictos de su clase. Fue huérfano desde muy pequeño, vivió con su abuela, con un grupo de preceptores. Su vida de niñez y de adolescencia y de juventud fue una vida de placeres, de cuidados, de mimos. Estudia leyes, hace la carrera de leyes, no sé si la terminó, creo que no, porque ya de estudiante llevó una vida absolutamente disoluta. Sus problemas fundamentales eran su erotismo obsesivo y el castigo ulterior que consistía en la contracción constante de enfermedades venéreas muy difíciles de curar, muy arduamente difíciles de curar en aquellos tiempos. De alguna manera, la vida de Tolstoy, en ciertas formas, se parece a la vida de lo que sabemos de la vida de San Francisco de Asís. Es una vida disoluta, una vida lujosa, una vida erótica muy intensa, para en un momento convertirse en una figura para santificar, casi en un santo. Si el mundo de Dostoyevsky era un mundo patológico, paracriminal, oscuro, laberíntico, el mundo literario que nos presenta Tolstoy en sus grandes momentos, en sus grandes novelas, es un mundo solar, es un mundo de plenitud, es un mundo de realidad satisfecha, de realidad permanente y radiante. Para él, el sentido que tenía la vida, el sentido de la vida, se realizaba en la vida misma, en el vivir, a secas, en pleno. En su juventud, como todos los nobles, seguían, fuera la carrera que fuera, seguían cursos militares y ganaban grados militares. Muy joven, hastiado de ciertos desórdenes
de ciertos desórdenes ocurridos, de ciertos desórdenes físicos y mentales, por una temporada muy activa socialmente en San Petersburgo. Muy joven fue a visitar a su hermano, que tenía un cargo militar en la parte en el Cáucaso. El Cáucaso es la parte cálida de Rusia, la que rodea al Mar Negro. Y en esa ocasión pasó allí una temporada, y que fue seguramente la temporada más feliz de su vida, más plena. En ese mundo dentro de la naturaleza y en una vida natural, concibió ya el futuro de su futuro inmediato y su obra literaria. Allí escribió Niñez, Adolescencia y Juventud, que es un libro precioso de memorias noveladas. Y tomó los temas para escribir poco después una novela que tuvo una gran recepción, que fue Los Cosacos. En Los Cosacos cuenta también autobiográficamente su experiencia en el Cáucaso, viviendo entre los cosacos. Dice Slonim, un magnífico historiador de la novela, de la literatura rusa, dice: de cierta manera fue semejante el protagonista de Los Cosacos al tío Eroshka, el viejo cazador de los... No, en cierta manera Tolstoy fue semejante al tío Eroshka, el viejo cazador de los cosacos, que obedecía al llamado de la vida. Estuvo en acuerdo perfecto con la naturaleza y creyó, y esto Tolstoy lo repite muy a menudo en sus diarios, que el único fin de la vida era la vida misma. El amor y el placer y el amor a la vida está marca cada una de sus páginas, cada una de las descripciones de la guerra y la paz de Ana Karenina, de algunas de sus mejores novelas. Narra con un placer enorme, con un placer físico en la escritura, el corte de un abedul, por ejemplo, la muerte de una yegua, las campañas militares contra Napoleón, el atuendo, el momento, en que las jóvenes hermanas Rostov se arreglan y se asean para presentarse en uno de los grandes bailes de su palacio. Todo
todo tiene una sensualidad, todo tiene una visualidad. Una luz que es rara y que es poco habitual en la narrativa rusa. León Tolstoy, que llevó esa vida de desórdenes en la juventud, que después, en su madurez, conoció una plenitud total de vida, se convirtió en un apóstol al final, en un místico que acabaría por crear una nueva religión, una de las personalidades más notables, más sorprendentes y poderosas que la humanidad ha creado, una especie de Dios todopoderoso, capaz de crear un universo para luego, exasperado por sus imperfecciones, intentar destruirlo. Aquel joven, aquel hombre de la naturaleza que escribía en los cosacos: Dios ha creado todo para la felicidad del hombre, el pecado no existe, se convirtió en una secta, descreyó al final de su vida de la importancia de sus libros, dejó de escribir y se convirtió en una figura ya no solamente rusa, sino universal. La influencia de Tolstoy fue una influencia que cambió en ciertas formas el trazo del mundo. Gandhi, el luchador hindú que durante muchos años esperó y luchó para lograr la independencia de la India, era uno de sus discípulos. Al palacio de sus discípulos, en una de las tendencias fundamentales de la mística de Tolstoy, ¿cómo es esta cosa? Algo de la resistencia pasiva. La actuación la actuación para transformar el mundo significaba en el no actuar, en el dejar que todo lo malvado se hundiera. Y para eso, para que las instituciones que él consideraba malvadas se hundieran, tenía que haber una gran masa
de personas que exigieran esta lucha de resistencia pasiva, de no hacer, de no obedecer. No combatían, pero no obedecían. Y de esa manera el mundo, parte del mundo, se movió. Las obras de él son obras portentosas, sobre todo la Ana Karenina. No hay quizá una historia de pasión, una historia de amor tan intensa, tan compleja como la que tienen Ana Karenina y Vronsky, su amante. Y La guerra y la paz es una novela como no se había visto nunca en toda la historia de la literatura. Una novela que cuenta con 550 personajes. Cada uno de ellos individualizados y descritos con características físicas y morales bien determinadas. Es una hazaña única. Un novelista ahora, con 20 personajes ya está hecho bola, con 25 ya no puede más. La guerra y la paz tiene 559 personajes bien determinados. En La guerra y la paz, los grandes acontecimientos históricos, las gestas de Napoleón y de Alejandro I, se entreveran con las familias, sobre todo las dos fundamentales, los Rostov y los Bolkonsky. Los detalles de la preparación de un baile adquieren la misma importancia narrativa que una victoria o una derrota en el campo de batalla. La guerra y la paz es una novela que uno puede leer como una novela de aventuras de varias familias a quienes les tocó vivir durante la invasión de Napoleón a Rusia. Pero es también una novela profunda, con conceptos filosóficos, éticos, muy bien delineados, muy intensamente expresados. Y que parece ser como la descripción de todo el mundo. El novelista inglés Ian Forster, el de El pasaje a la India y otras novelas, dice que en La guerra y la paz hay un nuevo elemento desconocido hasta entonces en la narrativa, que es el espacio. Y según él, es el verdadero leitmotiv de esta asombrosa novela, donde los personajes recorren por todos los medios la inmensidad de Rusia. Ahora,
hacia los 59 o 60 años, Tolstói tiene una crisis de conciencia al recordar ciertos aspectos de su juventud, y deja de escribir por mucho tiempo. Y las únicas novelas que escribe, los únicos libros que escribe son libros más o menos místicos, variaciones del Evangelio, o libros para niños para que se leyeran en las muchas escuelas que construyó en sus dominios. Y otras novelas para conseguir fondos para ayudar a ciertas comunidades étnicas o religiosas que estaban perseguidas en Rusia, en la Rusia zarista, y para proporcionarles la posibilidad de viajar y establecerse en Canadá, donde se necesitaba, donde eran bien recibidos. Una de estas novelas es magnífica, es Resurrección. ¿La conocen? Bueno, Resurrección es casi también una historia autobiográfica en muchos aspectos. Él podría ser de alguna manera, no porque fuera acompañando a una prostituta hasta los penales de Siberia, pero el interior de ese personaje, Nekhlúdov creo que se llama, son lo que está ya escrito en los diarios de Tolstói. Y bueno, y casi en el borde de esta crisis moral y de esta crisis religiosa, escribe esta novela corta que les dejé para leer, La muerte de Iván Ilich. Vladimir Nabokov, que como les he dicho, era un enemigo acérrimo, un detractor acérrimo de Dostoyevsky por la forma en que desgajaba las novelas, porque las novelas le parecían poco artísticas y más bien crónicas de actualidad, crónicas sobre crimen. ¿Me estás creí que me estaba hablando. Nabokov, que fue tan violento con Dostoyevsky, que llegó a reprobar en la Universidad de Cornell a algunos alumnos que trataban de defender la valía de Dostoyevsky. Tiene como modelos o como admiraciones totales a Tolstói y a Nabokov. Tolstói
para él es el mayor escritor ruso de ficción. Y decía que cuando se lee a Turgenev, por ejemplo, uno sabe que está leyendo a Turgenev porque ha detectado su estilo. Pero cuando se lee a Tolstoy, uno sabe que es él, que es de Tolstoy, porque uno ya no puede dejar el libro después de haberlo comenzado. El imán de una novela de Tolstoy es inmenso. La muerte de Iván Ilich, dice Nabokov, es la obra más artística, no la más grande, no la mejor, no en su conjunto, en su grandeza. Pero dice, la muerte de Iván Ilich es la obra más artística, la más perfecta y la más refinada que escribió Tolstoy. En primer lugar, hay un elemento llamativo en la estructura de la novela, que consiste en que Iván está muerto cuando comienza el relato y solo después de unos capítulos aparece vivo. Ahora en la segunda mitad del siglo XIX, con las corrientes de vanguardia, nada nos sorprende. Una novela puede tener una cronología la más absurda, la más extraña posible, pero que no llega a ser absurda cuando el escritor la ha voluntariamente establecido de esa manera, cuando ha encontrado la forma de establecer esos saltos cronológicos, ese vaivén entre los años, pero en esta época en ninguna novela comenzaba así. A veces había en Balzac estados o en Dickens también recuerdos de algo, pero aquí es el hecho fundamental de una novela que se llama La muerte de Iván Ilich. Era entonces muy novedosa. Y dice también Nabokov, la vida de Iván Ilich es una historia, la trama de la vida de Iván Ilich es una historia, o la vida, que no podía ser más vulgar y corriente y más horrible. Y si ustedes ven que la vida de Iván Ilich es una vida donde la cual han aparecido todos en cierto momento, pasada o llegada a la juventud, han desaparecido, se han evaporado todos los elementos vitales, todo lo que es el eros en el sentido amplio, ¿no? La atracción de vida. Es una vida que se une a otras vidas de robots, de marionetas, que están condicionadas por la sociedad, por los usos y costumbres de la sociedad establecida. Iván Ilich era un joven con posibilidades de haber sido otra cosa, con posibilidades de creación, con posibilidades de inteligencia, con posibilidades de generosidad. Y
el molde que la sociedad que prepara para estas personas, él lo acogió en toda su plenitud, dejó de ser él. Para Iván Illich no importa nada que no sea el progreso, pero ese progreso es un progreso individual y administrativo. Significa simplemente escalar el escalafón administrativo hasta llegar a los mayores puestos y a las grandes condecoraciones y medallas. Su matrimonio es una farsa. Su vida familiar también. Sus amigos se dicen amigos, se aplica ese sustantivo, pero en verdad, realmente no lo son. La novela comienza en un ministerio o en un tribunal donde están algunos personajes de más o menos alta escala, en la alta escala, y leen en la nota, alguien les muestra el periódico, toma el periódico y dice: va, hombre, acaba de morir Iván Illich porque estaba a la esquela. No hubo ningún movimiento de dolor, de interés, de nada, salvo uno de interés, que saber a quién le va a corresponder su puesto. Si, a quién de ellos o de sus protegidos, de sus familiares o protegidos de su grupo, van a ganar ese puesto. La viuda, a la viuda, a pesar de que hace todos los protocolos del duelo y todo, cuando la vemos hablar con los amigos de Illich, lo único que le interesa es saber de dónde podrá sacar más dineros, cuáles son las ventajas que va a tener ahora en su viudez. Y tratar de saber si hay alguna que no conoce, que se le escapa, ¿no? Alguna nueva fuente de ingresos que gane por la viudez. Y la muerte, llega una vez llegado a una casi cima de su carrera, con una casa nueva, amplia, una casa muy elegante, una residencia que amuebló, donde organizó la decoración él mismo, se da un golpe, y de ese golpe viene una enfermedad, y de esa enfermedad viene una agonía, y al final es la muerte. Y solo cuando ya la muerte está por llegar, ve una luz que le da que le dice que el fin está próximo y que es la liberación. Muy pocas cosas
aprendió en la vida, y solo en la muerte, en la enfermedad y en la agonía, se dio cuenta que su muerte, que su vida era una vida perdida, que su vida no tenía sentido, que su vida no le interesaría a nadie, no beneficiaría a nadie. Encuentra que está muerto desde muchos años, y que este fenómeno que le está sucediendo es simplemente una corroboración de un Iván Illich que había muerto hace 40 años o más. La obra está estructurada de una manera formidable. Si la leen, la cantidad de detalles, la cantidad de movimientos tenues, detalles que casi no resaltan, sino que van formando toda esta tela, este tejido que rodea al enfermo Iván Illich y a su mundo. La estructura, digo, con todos estos detalles, estos matices, estos atenuamientos, la convierte en una obra maestra de la literatura, en una de sus obras maestras, quizás en lo estilístico la mayor. El horror, la repugnancia que Tolstoy adquirió en determinado momento y hasta su fin, es un horror y un aborrecimiento a la sociedad constituida, a la artificialidad que los usos, costumbres, módulos que la sociedad imprime, aniquilan todo lo que es naturaleza en el ser humano. Y al ser naturaleza, y al perder esa naturaleza, significa estar ya en los reinos de la muerte. Bueno, la psicología de Tolstoy es sumamente complicada, es sumamente difícil en todas sus edades. Es un hombre majestuoso, notable, un prohombre, pero también cargado de contradicciones internas contra las que lucha. Es excéntrico, es un príncipe. Bolkonsky es un conde Tolstoy que pasa gran parte del tiempo educando a los niños de sus ya no son siervos, porque de sus campesinos. Es un hombre que tiene una propiedad de más de 40.000 hectáreas, con muchas aldeas, con ciudades adentro, y que anda y que se viste como mendigo.
Es un aristócrata que de la opulencia, que a la opulencia elige la miseria, pero que nunca deja de ser soberbio. Soberbio con sus pares, soberbio porque se puede levantar y decirle al zar lo que piensa, soberbio porque puede también al sacerdote más alto, a la persona de mayor altura, de mayor categoría de la Iglesia ortodoxa, puede refutarlo. Al final, bueno, en los últimos 20, 30 años fue excomulgado. Su cadáver, su cadáver su féretro no pudo ser enterrado en tierra bendita, aunque eso ya lo sabía porque era una cosa que venía era un resultado de la excomunión. Entonces eligió un claro de un bosque de abedules muy cerca de su palacio para estar allí. Un testigo todavía de la muerte de Tolstoy me contó que fue Víctor Shklovsky, uno de los grandes teóricos del formalismo ruso de los años 10. Yo lo conocí todavía en los 70, con 80 y tantos años. Él tiene una obra monumental de estudios sobre Tolstoy y contaba que era estudiante en San Petersburgo y que de repente salió retrasado, se dio cuenta que estaba retrasado y que iba a llegar a la universidad, a su clase, y cuando salió a la calle no había nadie. Caminó por varias partes y no había sino 2 o 3 caminantes, y las campanas de las iglesias resonaban, y era porque minutos antes se había dado la noticia de la muerte de Tolstoy, y la ciudad se paralizó de luto. Se prohibió, la policía prohibió que fuera de la ay, yo tengo también aquí. La policía prohibió que fuera de la familia nadie pudiera acudir al entierro de Tolstoy. Y acudieron decenas de millares de gentes que evadieron los caminos, entraron a la hacienda por otras partes, por el campo, por el bosque. Y entre cuales estaban desde miembros de la familia real, de la familia imperial, hasta la gente más paupérrima. Bueno, voy a hacer una pausa de un cigarrillo y vemos Chekhov.